Hola a todos. Hello everyone. Thank you for being with us. Today we're going to have the second part of the interview with Patricia Núñez and Laura Morales. Remember, this interview is in Spanish. But before we go to that, I am going to tell you what has been happening in the global training, the first ever online training of the Climate Reality Leadership Training Core. We were talking before about how people have been doing a great job. Well, let me tell you that still not enough. We have to do way more to just be safe. Now, let me tell you something very important that Mr. Al Gore, founder and chairman of the Climate Reality Project, mentioned in his third part of the presentation. He said that it takes 11.5 average Black families to equal the wealth of one average Caucasian family. That is overwhelming. It is unethical and immoral to think that we have a lot of people dying of diseases, dying because they cannot get into a hospital, dying because they are not receiving the proper care, dying because they don't have anything to eat, dying because they go and live in slums, dying because the wealthy decide where they should live. That is just out of this world. We have to stop that now. Remember, as I told you before, we are all in this together. Poor, wealthy, women, men, it doesn't matter what's your background, where you're coming from. We're all in this together. And if we don't start taking the water out of this boat together and fast, we are sinking together. Well, let me you with the second part of the interview that we had with Patricia Núñez and Laura Morales, so you can hear more about what is happening in Latin America in terms of climate change. Remember, the next interview is in Spanish, so turn on your automatic translation. Y en este tema, Laura, de las personas que, bueno, han vivido, de los grupos étnicos que han vivido ya por cientos de años o quizás miles de años en Colombia, se ha visto un fuerte ataque a las comunidades en Colombia. Ahorita me recordé la noticia y me gustaría platicarlo ahora que estamos en esto, que se están desplazando muchísimos grupos indígenas en diferentes regiones de Sudamérica, una de ellas en Colombia. Y me gustaría preguntarte, ¿esto tiene algo que ver con desarrollos urbanos o tiene que ver algo con desarrollos residenciales? ¿O qué es lo que está sucediendo en Colombia respecto al desplazamiento de grupos étnicos por desarrollos modernos? Bueno, ahí hay varias matices. Una es, bueno, en Colombia llevamos más de 50 años en una guerra interna con grupos armados y guerrilleros, entonces siempre hemos vivido ese flagelo del desplazamiento forzado y la gente siempre se iba hacia las ciudades. Era más como que la gente salía del campo para ir a la ciudad y cambiar toda su vida y realmente eran 3 o 4 ciudades a donde se volcó toda la población y bueno, pues ahí obviamente ya tenía que expandirse las ciudades para darle asilo y darle vivienda a todas estas personas. Después de la firma del acuerdo de paz, la gente buscó volver y regresar a sus tierras, entonces hay un plan de restitución de tierras que quiere hacer esto, pero obviamente pues todo este proceso de paz es una lucha constante y tiene sus enemigos igual, la gente que depende también de este negocio lucrativo de la guerra, pues está muy complicado. Ahora sí, hay 2 tipos de desplazamientos y uno es eso, la gente que quiere recuperar sus tierras y todavía hay muchos grupos armados y demás que están desplazando, pero también el tema de las multinacionales. Entonces, por ejemplo, vemos en muchas zonas del Amazonas,
donde están llegando grandes ganaderos, grandes sembradores de palma de soya, de todos estos cultivos y demás, y empiezan a desplazar estas comunidades indígenas. Y muchas veces, a veces la gente por eso también pierde la confianza, porque muchas veces van con licencia y con un permiso, entonces llegan con fuerza pública a sacar a las comunidades. Entonces dicen, ¿a quién acudimos para que nos protejan? Y ahí entonces entra el tema también de los líderes sociales, que Colombia es el segundo país más peligroso para líderes sociales y ambientales. Incluso en estos días es increíble, casi que todos los días están matando a una persona. Y es simplemente por eso, por defender su territorio donde han vivido toda la vida, desde pues, todas estas comunidades ancestrales, y llega una persona con un decreto o con una norma o con un permiso, una licencia que dice que ahora van a explotar esa región y entonces terminan desplazándolos. Ahora, lo que tú decías, Patricia, ahora más temprano también era el tema de cómo debe evitar también que al pasar a las energías renovables no sigamos cometiendo los mismos errores que pasa con este tema de extractivismo intensivo, porque volvemos a lo mismo. Entonces no estamos llegando a una solución, sino que estamos cambiando un problema por otro a nivel social, aunque a nivel ambiental sí tiene mucha diferencia. Pero un claro ejemplo es lo que pasa con un parque solar en La Guajira que se llama Jepirachi. Le pusieron Jepirachi porque es una palabra guayú que significa el viento o el poder del viento. Y con eso ya pensaron que iban a tener feliz a la comunidad, pero excluyeron de todo el proceso a la comunidad guayú. Y son unas de las zonas donde han sufrido durante mucho tiempo, también porque cerca es una de las minas de carbón más grandes del mundo, que maneja una empresa extranjera, y que han desviado el recurso hídrico y que han explotado toda esta zona, entonces la gente tiene allá problemas de agua, no tienen energía. Y era ilógico ver este gran parque que el gobierno sigue mostrando a nivel internacional y dice, tenemos este gran parque eólico, pero si tú te sales de ese parque justo al lado donde están las comunidades, no tienen luz. Entonces, eso es lo que debemos evitar, de hacer el mismo modelo de ese llamado desarrollo, que antes digo yo, pues antes es subdesarrollo, estamos condenando al país a un subdesarrollo en lugar de mirar realmente ese desarrollo sustentable que va a permitir que la gente tenga una mejor calidad de vida y que realmente se reflejen no tanto en las cifras, como siempre nos hemos apegado a las estadísticas y a decir que el PIB creció tanto y que los bancos ganaron tanto, pero cuando tú vas a ver, las brechas sociales son grandísimas y esto es lo que tenemos que apuntarle a cerrar estas brechas y realmente impulsar el bienestar de la gente, y ese es el verdadero desarrollo al que deberíamos apuntar. Muchísimas gracias. Pues sí, muy triste saber todo esto. Realmente tenemos que trabajar por la justicia social, la justicia climática. Bueno, pues, Patricia, me gustaría, tú mencionabas que todo el movimiento de la juventud, los de los viernes por el clima, etcétera. A mí me gustaría saber qué programas o qué soluciones se han encontrado en cuanto a al movimiento juvenil sobre justicia climática. ¿Se ha tocado el tema? ¿Se le ha platicado a los jóvenes cómo afecta el cambio climático lo que es la justicia social? Te voy a hablar regionalmente porque no tengo conocimiento de todos, pero de mi experiencia y también lo que he platicado con colegas de otros países, es muy superficial lo que se les ha dicho a los jóvenes, la repercusión social que tienen los efectos del cambio climático y las estrategias de adaptación y mitigación. Ahora, a nivel más regional, aquí igual está en sus inicios. Hay organizaciones como el Drawdown Project que estaba haciendo su cumbre, nosotros hicimos la nuestra integrando la parte de la justicia social, y también está el Sunrise Movement que también está hablando de eso, el Poor People's Campaign, varias que están diciendo, a ver, vamos a ligarlos. Número uno, porque es justo. O sea, sin justicia social no hay justicia climática, sin justicia climática no hay justicia social. Y más de climática diría ambiental, ¿no? Entonces, empieza un poquito. Siempre existe esa reserva de que estos temas, justicia racial, ambiental, demás, van a ser temas muy fuertes a veces para la juventud.
es cierto, entonces hay que ver cómo se empieza. Pero cuando fui a una plática acá de, acerca de racismo y diversidad y demás, la doctora lo que nos decía era, cuando yo llego a dar mis pláticas, niños que tienen, bueno, jóvenes, que tienen 14 años me dicen, estoy furioso, ¿por qué a mí nunca me habían dicho esto? ¿Por qué no me lo enseñan? ¿Por qué no hablan de esta injusticia? Y después yo lo empecé a experimentar también con la parte de cambio climático, justicia climática. ¿Por qué no nos enseñan esto? Ya hay una pelea porque se les enseñe cambio climático en su colegio. Italia fue el primer país en pasar esta legislación, el que dijo es obligatorio, así como matemáticas, que se les enseñen en justicia climática, perdón, en cambio climático, temas de cambio climático. New Jersey acaba de pasar la misma ley. Entonces se empieza a integrar a la parte de educación y cuando los jóvenes lo reciben, voy a decir bien porque actúan, ¿no? O porque se pelean, porque también es conflictivo de repente decir, espérame, estás hablando de mi país, tal vez de mi gente, que está provocando este malestar. Y tal vez está provocando el malestar no a alguien en Bangladesh, sino a mi vecino a 1 hora de acá, porque se empieza a ver cómo, ¿dónde están esas plantas petroquímicas? ¿Dónde están la parte de quema de combustibles fósiles, de cualquier tipo de carbón, las plantas de gas natural? Están al lado de las residencias de gente con un nivel socioeconómico más bajo, que no tiene la fuerza política o los recursos económicos para pelear en contra de estas infraestructuras, de esta contaminación, y que se ve la repercusión a nivel de salud, habilidad cognitiva, inclusive por la calidad del aire, y todas las repercusiones que hay de agua sucia, de aire de sucio, de toda la contaminación que están viviendo. A veces están a 5 kilómetros de estas plantas. Entonces también es, a ver, tu consumo está provocando que esta persona tenga asma. Así de sencillo es la conexión. Ahora, obviamente no se lo dice, no podemos expresarlo así porque tampoco, o sea, uno, más que provocar acción, va a provocar un rechazo total a lo que están pasando. Entonces este es el sistema que tenemos. ¿Cómo lo cambiamos? Porque los efectos ahorita, sociales, ambientales e inclusive económicos, son negativos. No le estamos ganando nada, nada más es el placer inmediato de ese lujo. ¿Cómo le hacemos? Entonces empiezan a ver cuáles son los planes que tiene su municipio, su ciudad, su estado. Dicen, a ver, ¿esto es coherente con lo que yo quiero para mi futuro? Porque desafortunadamente las generaciones más jóvenes sabemos que son los que van a pagar los platos rotos de todos. Entonces, ¿sí o no? Ok, yo ahorita soy el que me beneficio de esta contaminación. ¿Cómo le hago para cambiar el sistema? O sea, ya les estamos explicando. No es nada más el que exijas, es cómo cambias el sistema para que tú puedas continuar con tu vida. Obviamente con cambios. O sea, todo cambia el sistema. Pero tú les das esa entrada a, denme soluciones. A ustedes les otorgamos el poder con nuestros votos y a ustedes con nuestro dinero, que es un tipo de voto, ¿no? Entonces, con lo que yo siempre termino mis presentaciones de Climate Reality y ahora con con la juventud que estoy trabajando es, sean consumidores críticos de información, de servicios y de productos. Y eso es lo que trato de inculcarles y también que ellos también se sientan con poder de hacer ese cambio. No con culpa, también empiezo con eso. Esto no es un ataque. Sí somos responsables y menos mal que somos responsables porque eso es lo que nos da la pauta para ser los que hacemos el cambio, para tener el poder de decir basta, ¿cómo le hacemos? Entonces vemos también que ellos, ahora sí que como juventud, no tienen mucho que perder más que su futuro y salen y se educan y exigen. Muchos empiezan nada más sabiendo que les va a afectar y ya después empiezan a meterse un poquitito más a investigar y realmente llevan con ellos a sus familiares, a sus amigos en la ideología de vamos a cambiar. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una energía limpia? ¿Por qué no hacer el consumo de una agricultura local y sustentable? ¿Por qué no elegir a un presidente que crea en la ciencia o que además de, si sí o no cree, le escuche
y la ponga en práctica. Lo estamos viendo con COVID y algo que también pasó con una de las autores que también es Climate Reality Leader, que es de aquí de New Jersey, dijo, mi libro se llama Cómo hablar con tus hijos de cambio climático. Dice, apenas en mayo lo publicaron. Bueno, dice, si tú cambias todos los cambios climáticos en el texto por COVID, es exactamente lo mismo. Es cómo vamos a reaccionar ante una crisis. Cómo les vamos a explicar a estos jóvenes y cómo les vamos a ayudar a que sean parte de la solución. Claro. Pues muchísimas gracias, Patricia. Pues pareciera que, como mencionas, no tienen nada que perder, pero pues tienen su futuro que perder y eso puede ser, como mencionas, puede ser muy deprimente y pues no podemos, tenemos que saber cómo hablarle a la juventud, especialmente a los niños, ¿no? Me interesaría si nos pudieras pasar la información del autor del libro para ponerlo en nuestra descripción del video para que la gente lo pueda leer. Me parece interesante esa parte, cómo hablarle a los niños respecto a lo que es el cambio climático. Y sí, y no caer en depresión, más bien tomarlo como un arma y salir y demandar a los responsables que pues tomen la responsabilidad y hagan el cambio, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, pues nos podríamos seguir platicando muchísimo más sobre diferentes temas que afectan la justicia social en cuanto a lo que es la juventud o lo que es el urbanismo, etcétera. Pero no tenemos mucho tiempo, así es que simplemente les voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál sería un consejo que ustedes le darían a la gente que está siendo entrenada, a sus participantes de su mesa o a todos los participantes en este Global Training o a la gente en general que se empieza a despertar pensando en que estamos viviendo una emergencia climática y quieren empezar a tomar acción? ¿Cuál sería su consejo? Comenzamos con Laura. Bueno, va muy de la mano con lo que estamos diciendo ahora, que más que ser tan alarmistas y quedarnos en algo que uno podría decir, bueno, ya se acabó esto y entonces entramos en pánico, en una crisis, que por eso es importante ese manejo del lenguaje, que más bien sea un llamado a la acción. En mi caso, por ejemplo, al terminar mi Climate Reality, la presentación de Climate Reality, les pongo la frase de Emma Watson que hizo en su campaña de He for She, pero me parece que es muy adecuada para el tema también, que dice, si no soy yo, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y con eso queda pensando la gente, sí, es que tenemos que actuar ya, tenemos que, lo que Patricia decía, si nosotros somos los que estamos causando el problema, quiere decir que hay una solución. Es distinto pensar que es algo ya natural y que va a venir y que nosotros no podemos hacer nada. No, sí podemos hacer muchas cosas, entonces hay que empezar a movernos y a escalar estas soluciones de alto impacto a nivel local y a nivel internacional. Y solo quería añadir una pequeña parte también de este tema de incidencia política y los jóvenes. Yo, después de tomar el entrenamiento en Denver, me uní al Citizens Climate Lobby y fue donde empecé a mirar cómo nos hacía falta esa parte también de comunicar la ciencia no solo hacia las comunidades, sino también hacia los tomadores de decisiones. Empezar a empoderar a la gente a transmitir esta ciencia y tanto de la academia también, que muchas veces la misma academia se aparta de la política y por eso es que los políticos toman decisiones que, dice uno, van contrarios a la ciencia y a lo que pensamos. Ha sido interesante también ver cómo en Estados Unidos, incluso en las últimas elecciones, hubo mucha gente del sector de investigación y ciencia que se lanzaron a puestos como líderes políticos y algunos sí quedaron elegidos. Pero también importante seguir escuchando estas voces del futuro, que ya son las generaciones futuras, ya son las generaciones presentes. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, me encanta también promocionar muchísimo la voz de uno de nuestros grandes líderes, el más gigantesco, que tiene apenas 10 años. Este fin de semana cumplió 11 años, se llama Francisco Vera y lo pueden encontrar en redes como Francisco Activista. Y él en diciembre tuvo la oportunidad de participar en un foro, en una intervención en el Congreso, exigiéndoles que gobiernen para la vida y que tomen decisiones que protejan el ambiente
y que prohibieran el fracking y tomaran acción climática. Y es uno de los más grandes activistas y más inspiradores que tenemos en nuestro país, porque lo que decimos, él sabe y está muy consciente de lo que viene y es lo que él va, el futuro de él es lo que está en riesgo. Y muchos de estos dirigentes que están en el Congreso pues simplemente no están pensando en 20, 30 o 50 años, pero él sí lo está pensando. Entonces es escuchar estas voces y de verdad pensar que no por ser niños no entienden las cosas, porque realmente si desde pequeños empezamos a enseñarles, ellos entienden muy bien qué es lo que está pasando y van a crear esa conciencia. Y ya tú ves que los mismos niños ya saben, ya viene intrínseco en ellos el tema de proteger la naturaleza, de reciclar. Para nosotros ya, o incluso para más adultos, es muy difícil todavía entender cómo funciona el reciclaje, por ejemplo. Y para los niños ya esto es algo innato. Entonces, creo que sí hay esperanza y que tenemos que seguir actuando para dejarles a ellos un mundo por el cual luchar. Muchísimas gracias, Laura. Patricia. Pues lo primero es justamente desatorrar esa parte de es un problema enorme. Yo lo sentí considerándome ambientalista y demás, es algo de más. Entonces, lo primero yo diría dejar de preocuparnos y ocuparnos ya, ¿no? Es algo que necesita urgencia, que si lo hubiéramos hecho hace 20 años hubiera sido más fácil, sí, pero no importa, ya estamos ahorita y si nos seguimos esperando, más difícil va a ser. Dejar de preocuparnos y ocuparnos. Eso es lo primero que yo diría. La segunda parte es lo que Jane Goodall trata de decir por todos lados. La doctora inglesa que fue a investigar cuál era la interacción social de los chimpancés. Y es que cambiemos lo que normalmente escuchamos de actuar globalmente y pensar localmente. Y ella dice, al revés, actúa localmente para que pienses después con la parte global. Actúa en tu círculo. Y es algo que también escuchamos de otros líderes como la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quieres cambiar el mundo? Ve y ama a tu familia. Empieza chiquito y empieza con lo tuyo. Número uno, porque vas tú solito a hacerte responsable de que sí funcione. ¿Por qué? Porque te importa. ¿Y por qué te importa? Porque es personal. A mí, en el momento que me volví madre, se volvió todavía más personal todo esto. Porque es algo que ya va más allá de la justicia de alguien más, el futuro de alguien más, es algo mío, es mi ciudad, es mi familia, es mi biosfera. Y luego se vuelve una parte de mi planeta. Entonces, al hacerlo personal, al hacerlo local, toma mucha más fuerza y también se vuelve algo mucho más manejable. No queramos ir a la ONU a cambiar a 200 y tantos países. Vamos a cambiar a nuestro municipio. ¿Cómo? Organicémonos. ¿Quién tiene talento de la parte legal? Tú. Contabilidad tú. De medio ambiente tú. Únanse. Y esa es la tercera. Únete a esa gente que va a contribuir con tu causa porque también le importa, porque también es local y porque tiene ganas de ensuciarse de las manos, arremangarse de las mangas y decir, vamos a hacer. Y entiendo también que mucha gente tiene reservas por su seguridad personal. Y creo que Laura también lo mencionó un poco, o sea, 2015 me parece que sigue siendo el año en el que más activistas ambientales fueron asesinados. 2020 nos está quedando atrás. Y entiendo perfecto que mucha gente no se quiere involucrar porque pierden la vida. Entonces, esa es la otra parte que yo les pediría. Y no quiero cerrar con esto, voy a cerrar con algo positivo, pero esa es la parte de cuidarse. A todos mis jóvenes les digo, cuídense. No estoy pensando que ellos, obviamente, su vida está en riesgo, pero tal vez sí su sanidad mental, porque es un reto enorme, es una carga enorme. Por eso, empezar chiquito, cuidarse, unirse a gente que esté capacitada y comprometida de igual manera, y también pensar, y voy a cerrar con una cita que a mí me fascina de Pablo Neruda, que dice, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y eso me parece inspirador hasta los últimos confines del universo, porque realmente sabemos que tenemos las de ganar. Ya hace sentido económico, ya hace sentido social y obviamente hace sentido ambiental el combatir el cambio climático. Nada más falta que nos unamos y lo exijamos como lo estamos haciendo muchos y nada más necesitamos más empujoncitos. Todos son bienvenidos. Claro, no, pues muy buena frase. Muchísimas gracias por haber compartido esta frase de Pablo Neruda. Y bueno, pues como comentaba, podríamos platicar muchísimo más de esto, pero
Muchísimas gracias a ambas, Patricia, Laura, por haber tenido el tiempo y haberse esforzado en darnos esta entrevista para The Ecos en eConnect. Gracias a ti, Eric. Gracias, Laura. Gracias, Patricia, y gracias, Eric, por la invitación. Gracias. Que tengan bonita noche. Hasta Igualmente. luego. It is truly horrible to think that the life of journalists is being threatened by those in power who are shutting people's mouth to not speak the truth. I say it's enough, and I direct my message to my fellow climate activists and climate reality leaders. We are family, and if someone calls for help, provide it. Otherwise, our movement dies with them. Support our channel. We are trying to make it live through your support. So please subscribe to our channel, give us a thumb up, and again, comment. Let us know what you would like to hear in the next interview. Give us questions and we will address them to the right person. My name is Eric Vasquez and you are watching eConnect.